El secreto detrás de David y Goliat, que explica por qué un joven venció al gigante. ¿Alguna vez has enfrentado un problema tan grande que te hace sentir completamente insignificante? ¿Una situación tan imposible que todos a tu alrededor ya se rindieron? ¿Un gigante en tu vida que lleva tanto tiempo ahí que ya te acostumbraste a vivir con miedo? ¿Una batalla que nadie más quiere pelear pero que sabes que alguien tiene que enfrentar? Puede ser una enfermedad que los doctores llaman incurable, una deuda que parece impagable, un matrimonio que todos dicen que ya terminó, una adicción que has intentado vencer 1000 veces y siempre te derrota, un sueño tan grande que la gente se ríe cuando lo mencionas. Ese es tu Goliat, y está parado frente a ti cada día, burlándose, intimidando, gritando que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado insignificante, que nunca podrás vencerlo. Y lo peor es que has empezado a creerle. Pero hoy vas a descubrir el secreto que nadie te ha contado sobre David y Goliat. No es la historia inspiradora superficial que te han predicado 1000 veces. No es solo un niño valiente con una honda. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más aplicable a tu vida ahora mismo. Porque David no venció a Goliat por valentía infantil. No lo venció por suerte increíble. No lo venció porque era especial desde el nacimiento. David venció porque entendió algo que todo el ejército de Israel había olvidado. Algo que tú también has olvidado cuando miras a tus gigantes. Algo que cuando lo entiendas completamente, cambiará para siempre cómo enfrentas lo imposible. Y hoy, ese secreto va a ser revelado a tu corazón, porque 1 de Samuel 17:47 contiene la clave que todo creyente necesita entender. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. Esa es la verdad que David conocía y que Israel había olvidado. Esa es la revelación que te falta para vencer tus gigantes. No es tu batalla, es de Dios. Y cuando entiendes eso completamente, todo cambia. Tu perspectiva, tu estrategia, tu confianza, tu resultado. Antes de continuar, necesito pedirte algo extremadamente importante. Si este mensaje ya está despertando algo en tu espíritu, si ya estás reconociendo los gigantes en tu vida que has evitado enfrentar, suscríbete a este canal inmediatamente. Activa la campanita de notificaciones, porque Dios está usando este espacio poderosamente para equipar a su pueblo con verdad bíblica práctica que transforma vidas reales. Y cuando te suscribes, te unes a esta misión de llevar palabra de victoria a miles que están viviendo derrotados por sus gigantes. Ve a los comentarios ahora mismo y comparte con honestidad. ¿Cuál es tu Goliat? No tienes que dar todos los detalles, solo escribe: mi gigante es la enfermedad, o la deuda, o el miedo, o la adicción, y añade: hoy decido enfrentarlo en el nombre de Jehová. Hazlo ahora, porque cuando lo declaras públicamente, tu fe se activa. El gigante empieza a temblar. Dale like a este video y compártelo urgentemente con 3 personas que sabes que están paralizadas frente a sus gigantes. Alguien que dejó de creer que puede vencer. Alguien que se acostumbró a vivir en derrota. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan para levantarse y pelear. Ahora quédate hasta el final absoluto, porque voy a revelarte los 5 secretos específicos que David conocía y que te darán victoria sobre cualquier gigante que enfrentes. No importa cuánto tiempo lleve parado ahí. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. Hoy es tu día de victoria. 1 de Samuel 17. 1 al 3 establece el escenario de guerra. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los varones de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. 2 ejércitos frente a frente. Israel contra los filisteos. El pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. Un valle entre ellos. Nadie se movía. Estancamiento total. Miedo paralizante. Porque había un problema gigantesco. Literalmente. Versículo 4 al 7.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat medía aproximadamente 3 metros de altura, casi el doble que un hombre promedio. Su armadura pesaba 57 kilos. Solo la punta de su lanza pesaba casi 7 kilos. Era una máquina de guerra ambulante, imparable, aterrador, invencible humanamente, y cada día, mañana y tarde, durante 40 días, Goliat salía y gritaba su desafío. Versículo 8 al 10. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. 40 días, 80 veces, 2 veces cada día. El mismo desafío, la misma burla, la misma intimidación. Y versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, todo Israel, incluyendo al rey Saúl, que medía cabeza y hombros más alto que cualquier israelita. Primera de Samuel 9:2. El hombre más grande de Israel tenía miedo del gigante. Y si el rey tenía miedo, imagina el resto del ejército, paralizados, aterrorizados, viviendo en derrota diaria, escuchando burlas constantes, aceptando la situación como inevitable, resignados. ¿Te suena familiar? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando las burlas de tu gigante? ¿Cuántos días has despertado y ahí sigue? ¿Cuántas veces has intentado ignorarlo, pero cada día te grita más fuerte? ¿Cuándo fue que pasaste de pelear a simplemente sobrevivir? Eso es exactamente lo que le pasó a Israel. Se acostumbraron al gigante, aceptaron la derrota como normal, vivían con miedo crónico, hasta que llegó alguien que no estaba acostumbrado. Versículo 12 al 15. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, y de edad avanzada entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra con Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Seguían pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David era el menor, el más joven, el pastor. No era soldado entrenado, no estaba en el ejército. Su trabajo era cuidar ovejas en los campos de Belén. Mientras sus hermanos mayores estaban en el frente de batalla viviendo paralizados por el miedo, David estaba en los campos adorando a Dios y peleando batallas que nadie veía. Porque David ya había enfrentado gigantes antes, solo que nadie lo sabía. Versículo 17 al 19 cuenta que Isaí envió a David al campamento militar a llevar comida a sus hermanos. Y David obedeció. Versículo 20. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y entonces, en ese momento exacto, versículo 23 al 24, y mientras él hablaba con ellos, he aquí el paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, el cual se llamaba Goliat el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Todos huían.
Todos tenían gran temor. Todos excepto David. Porque David escuchó algo completamente diferente. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está el primer secreto. David no vio a Goliat como gigante invencible. Lo vio como filisteo incircunciso provocando al Dios viviente. Mientras Israel veía el tamaño de Goliat comparado con ellos, David veía el tamaño de Goliat comparado con Dios. Mientras Israel escuchaba las burlas contra el ejército, David escuchaba blasfemia contra Jehová. Y eso cambió completamente su perspectiva. Tu perspectiva determina tu respuesta. Si ves tu gigante comparado contigo, te paraliza. Si lo ves comparado con Dios, te indigna. Si escuchas las amenazas contra tu vida, te aterroriza. Si escuchas la blasfemia contra tu Dios, te activa. David se indignó. No porque lo ofendieran a él, porque ofendían a Dios. Y decidió que eso no podía continuar, pero sus hermanos lo despreciaron. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano lo atacó, lo acusó de soberbia, de abandono de responsabilidad, de curiosidad morbosa, porque la gente acostumbrada a vivir con gigantes siempre ataca a los que se atreven a enfrentarlos. Los derrotados critican a los valientes. Los cobardes acusan de soberbia a los que tienen fe. Pero David no se dejó intimidar. Versículo 29. Y David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se apartó de él. David no perdió tiempo defendiéndose de críticos. Tenía gigante que enfrentar. Y las noticias llegaron al rey Saúl. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y fueron referidas delante de Saúl, quien lo hizo venir. Y David le dijo a Saúl algo absolutamente audaz. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No desmaye el corazón de ninguno. David vio que todo Israel estaba desanimado, y decidió que eso terminaría. Yo iré y pelearé. Un joven pastor ofreciéndose para hacer lo que todo el ejército profesional se negaba a hacer. Y Saúl respondió con lógica humana perfecta. Versículo 33. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres muy joven, él es guerrero experimentado. No tienes oportunidad. Pero aquí viene el segundo secreto. Versículo 34 al 36. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David ya había peleado batallas en secreto. Nadie vio cuando mató al león. Nadie presenció cuando mató al oso. Eran batallas privadas, en los campos solitarios, donde no había aplausos, donde no había testigos. Solo David, las ovejas y Dios. Y en esas batallas invisibles, David aprendió algo crucial. Dios pelea por los que confían en él. No importa el tamaño del enemigo. Si Dios está contigo, la victoria está garantizada. Y añadió versículo 37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Tercer secreto. David tenía historial con Dios. No era fe teórica, era fe probada, fe con testimonios, fe con cicatrices de victoria. Él me ha librado antes, él me librará ahora.
Esa es fe que vence gigantes. Saúl finalmente aceptó. Versículo 38 al 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuarto secreto. David rechazó la armadura de Saúl. Rechazó pelear con métodos humanos, con estrategias que funcionan para otros pero no para él. Porque David sabía que su fuerza no estaba en armadura, estaba en Jehová. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 5 piedras, una honda, un cayado, armas ridículas comparadas con la armadura de Goliat, pero eran las armas que David sabía usar, las que había probado, las que Dios había ungido en sus manos, y cuando Goliat lo vio, se burló. Versículo 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante amenazó, maldijo, intimidó. Pero David respondió con el quinto secreto, el más poderoso. Versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Yo vengo en el nombre de Jehová es la batalla. David no peleaba por Israel solamente, peleaba por la gloria de Dios, para que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel, para demostrar que Jehová salva sin depender de armas humanas. Esta no era batalla personal, era batalla de Dios. Y cuando entiendes eso, la victoria ya está asegurada antes de lanzar la primera piedra. Versículo 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a encontrarse con el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Una piedra, un tiro, victoria total. El gigante que aterrorizó a Israel durante 40 días cayó muerto en segundos. No por la fuerza de David, por el poder de Dios. Y todo Israel vio que cuando peleas la batalla de Dios, con fe en Dios, en el nombre de Dios, la victoria es inevitable. Los 5 secretos de David son tuyos hoy. Primero, cambia tu perspectiva. Deja de comparar tu gigante contigo. Compáralo con Dios. Segundo, pelea batallas privadas primero. Victoria pública viene de fidelidad privada. Tercero, construye historial con Dios. Recuerda victorias pasadas cuando enfrentes batallas presentes. Cuarto, usa las armas que Dios te dio. No copies métodos de otros. Quinto, reconoce que de Jehová es la batalla, no es tuya, es de Él, y Él nunca pierde. Ve a los comentarios y declara: mi gigante es, nómbralo, pero de Jehová es la batalla, y Él me dará victoria hoy. Comparte este video con 3 personas paralizadas por sus gigantes. De Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Primera de Samuel 17:47. Te espero en el siguiente video. Que Dios te dé victoria sobre tus gigantes hoy.